Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta séptima edición de Hablemos de Química. Para los que es la primera vez que nos acompañan, este es un espacio que tenemos todos los meses desde el Colegio de Químicos con la intención de promover algún tema de interés para nuestra comunidad y también que este sea un espacio donde nos podamos encontrar y conversar entre nosotros. Entonces, bueno, hoy tenemos nuestra charla titulada Método Winkler modificado, método primario para la calibración de sensores de oxígeno disuelto. La charla está a cargo del licenciado Eric Ortiz. Él es licenciado en Química Industrial, egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica, investigador líder de la Unidad de Análisis de Electroquímica del Departamento de Metrología Química de la COMET. Recientemente se encuentra trabajando en investigación y validación de métodos analíticos en electroquímica, mediciones gaseosas y otras metodologías analíticas, además de la calibración de diferentes instrumentos de medición. También participa activamente en actividades metrológicas relacionadas con la coordinación de ensayos de aptitud y producción de materiales de referencia, así como en la realización de ensayos de homogeneidad de estabilidad y ensayos de caracterización, mediciones analíticas y otras actividades relacionadas. Muchas gracias, Eric, por estar acá. Es un gusto tenerlo con nosotros. Antes de comenzar, les comento que Eric va a realizar la presentación y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, por si acaso tienen alguna, también la pueden ir dejando en el chat o si no, pueden hacer uso de la palabra al final de la charla cuando habilitemos el espacio. Bueno, muchas gracias y Eric, el espacio es suyo. Adelante. Eh, Muchas gracias, Valeria, y un gusto estar acá con todos ustedes. Voy a presentarles las diapositivas y me dicen si las pueden ver adecuadamente. Listo, ahí deberían Sí, estarlas viendo. sí, la estamos viendo muy bien. Súper. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Es un gusto nuevamente estar acá presente y para poderles comentar un poquito del trabajo que estamos realizando acá en el laboratorio. Primero que todo, voy a robarles unos minutos nada más introductorios, así para presentarles a quien no conozca un poquito lo que somos el Laboratorio Costarricense de Metrología. Nosotros, el laboratorio, pues en realidad somos parte del gobierno como tal, somos parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y conformamos o somos uno de los eslabones que conforman el Sistema Nacional para la Calidad. Este sistema, pues, es lo que soporta la calidad de las mediciones en Costa Rica, la calidad de los servicios que se le brindan a la sociedad, y pues está apoyado por lo que sería ECA, que sería acreditación, está apoyado por INTECO, que sería normalización, y los otros dos que somos un poco menos conocidos, que sería reglamentación técnica, y nosotros metrología de LSM. O la COMET, como nos conocen desde hace mucho tiempo. Todavía estamos ahí en ese pequeño cambio de imagen. Dentro de nuestras funciones, nada más para mencionarlo rápidamente, lo que nos encargamos es de difundir y desarrollar la metrología en el país, específicamente en el área de química, pues aplicado realmente a lo que sería cantidad de materia. Nosotros desde el departamento es acá donde nos concentramos y lo que buscamos es fungir como un laboratorio de referencia para la cantidad, para la magnitud de cantidad de materia. Esto lo hacemos, pues, en química es un poco más complejo que para las magnitudes físicas, entonces lo hacemos a través de lo que serían materiales de referencia o ensayos de aptitud, que son las dos herramientas un poco más sencillas de poder difundir la trazabilidad. Y tendremos algunas otras funciones también, que son como participar en instancias internacionales, brindar servicios cuando se requiera en función de un laboratorio secundario, cuando son magnitudes no tan desarrolladas, como es el caso de esta presentación para oxígeno disuelto. Y pues el laboratorio como tal está conformado por estas unidades de análisis. Nos dividimos de acuerdo a cómo nos vamos a los enfoques que queremos irle dando a la metrología en el país. Tenemos un área dedicada al análisis en orgánica, tenemos un área dedicada al análisis en inorgánica, que este es realmente nuestro fuerte, donde tenemos nuestras primeras CMCs declaradas. CMCs, para el que no lo sepa, son capacidades máximas de medición, donde realmente los niveles que podemos medir adecuadamente o en las mejores capacidades que tenemos para medir a nivel país y pues que son comparables con otros países de otras economías a nivel mundial. Actualmente en desarrollo el grupo de análisis de gases que está naciendo a partir de una donación que nos hizo la República de Corea. Está apenas empezando, está en sus primeros pasos, pero por lo menos ya estamos implementando lo que serían mediciones gaseosas. El tema de ensayos de aptitud y material de referencia, que ya nos hemos realmente intentado posicionar en el mercado nacional y regional como
como proveedores de ensayos de aptitud en diferentes magnitudes, abarcando tanto el área de física como el área ya de química, un poco más especializada a nuestro enfoque, y la producción de materiales de referencia, que va a ser la punta de lanza, por así decirlo, del departamento para poder introducirnos en el mercado y poder solucionar esas necesidades que hay en diferentes áreas de lo que sería la magnitud de cantidad de materia que abarca tantísimas cosas de química como tal, que lo trataron de compilar todo en un solo grupo. El día de hoy nos vamos a concentrar en el grupo, en el análisis de electroquímica, que es en el que yo estoy trabajando, y pues ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. A grandes rasgos, la unidad de electroquímica tiene como propósito la implementación de métodos para la medición de parámetros físico-químicos. Hablamos de la actividad del ion hidronio, que básicamente lo conocemos como pH. Hablamos de conductividad, que sería conductividad electrolítica, otras magnitudes, y la cuantificación de especies mayoritarias como sería sodio, calcio, magnesio, cloro, agua incluso, y algunas otras moléculas por ahí. De los servicios que ya tenemos desarrollados, podemos mencionar el análisis potenciométrico o el método terciario para medición de pH o la actividad del ion hidronio, y recientemente implementamos lo que sería el método diferencial o el método secundario para la producción de materiales de referencia. Tenemos también el análisis potenciométrico de cationes y aniones a través de electrodos ion selectivo. Tenemos el análisis columbimetro de contenido de agua de diversos materiales, el análisis de conductividad electrolítica de diversos materiales y el método primario de oxígeno disuelto, que es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Estos son solo algunos de los servicios o de los áreas en las que trabaja el grupo de electroquímica, pero también estamos tratando de abarcar las necesidades nacionales en función de lo que vaya requiriendo el país en el tiempo. Entonces, ya para ir entrando un poco en materia de lo que sería la presentación de hoy, así es como la tengo planeada para irla abarcando. Serían 4 grandes áreas conformadas por una introducción, una metodología, resultados y discusión, y las conclusiones y recomendaciones. Para la parte de introducción, lo que vamos a ver es de lo más general a lo más específico, ir entendiendo más o menos cómo funciona el oxígeno, primero en el mundo, ya luego el oxígeno disuelto per se en el agua, la medición de este oxígeno disuelto en el agua y la comparación de los sensores que se utilizan para hacer estas mediciones. Respecto a la metodología, vamos a ver el método, cómo lo hacemos nosotros acá en el laboratorio, el método primario. Este método lo tenemos subdividido en dos subsistemas, por así decirlo, uno llamado sistema de saturación de oxígeno y el otro el sistema de titulación amperométrica. Seguidamente vamos a ver resultados y discusión, lo que fue la optimización y la validación de nuestro método, un poquito el detalle de la incertidumbre de nuestra medición, que ahí van a ver que es un poquillo compleja, y mencionarles un poquito de lo que es el servicio que hemos implementado, y una parte de conclusiones y recomendaciones a partir de nuestra experiencia con el método. Como introducción, el oxígeno en el mundo, sabemos que el oxígeno es un átomo súper común en relación con el aire. Realmente lo tenemos bastante, estamos rodeados bastante con mucha presencia, por decirlo así, de este átomo en el ambiente. Tenemos una concentración de 20.8% normalmente en el aire, siendo el segundo componente más abundante. Simplemente para describir un poquito cómo se compone el aire, también vamos a tener el nitrógeno, que está en mayor proporción, que es el componente principal del aire, y tiene una concentración del 78%. Otros gases o otras sustancias que también vamos a tener ahí inmersas, podemos mencionar el argón alrededor de un 1%, el CO2 alrededor de un 0.04%, y el resto de cosas que realmente ahí vamos a poder hablar de un montón de gases, un montón de sustancias, dependiendo de fuentes de emisión, perdón, podemos incluso hablar de polvo, hablar de microorganismos y muchos otros componentes que también están inmersos en lo que sería esta globalidad que es el aire. Además, no solo lo podemos encontrar en el aire, lo podemos encontrar tanto en cada molécula de agua que nos encontramos en el ambiente, como en otras moléculas un poco más complejas como lo serían la sacarosa, o incluso moléculas todavía más complicadas como serían las proteínas y en este caso la miosina. A pesar de todo, el oxígeno disuelto, o más bien el oxígeno que podemos encontrar o que sabemos que es tan común y que está en todo el mundo, este no es el oxígeno que pueden utilizar los organismos acuáticos para sus procesos de respiración. Este oxígeno específicamente que es aprovechado es el que conocemos como oxígeno disuelto.
y es básicamente el oxígeno como gas que está disuelto en nuestros cuerpos de agua. Eso sí, para nuestro oxígeno disuelto tenemos dos principales fuentes, las que serían una fuente física y una fuente biológica. La fuente física es básicamente esa columna de agua que tenemos haciendo presión sobre la superficie del agua para tal cual introducir el oxígeno como gas dentro de nuestros cuerpos de agua. Esa es la fuente física. Igual acá podemos mencionar también un poco del efecto que tiene el viento, del efecto que tiene el golpear el agua contra las rocas. Todos estos procesos de aireación que se van dando de forma física son los encargados de ir introduciendo un poquito ese oxígeno dentro del agua a través de la forma de la bomba física. Por el otro lado, vamos a tener una bomba biológica, que es básicamente aquellos organismos vivos que se encargan de captar el CO2 de la atmósfera y transformarlo a través de sus procesos biológicos para producir oxígeno y sus moléculas de alimento, por así decirlo. A grandes rasgos, este ciclo de oxígeno lo podemos simplificar, lo podemos entender como un intercambio entre compartimientos, donde vamos a tener el aire, que es donde tenemos nuestra mayor proporción de oxígeno, y vamos a tener el agua, que tiene un poco menos, y pues va a haber un intercambio entre uno y otro. Eso sí, para este intercambio en el agua hay algunos factores que son limitantes, como son la salinidad, la temperatura y la altitud. Cuando tengamos mayor salinidad vamos a tener menor hidrógeno, mayor temperatura vamos a tener menor concentración de oxígeno, perdón, dije hidrógeno, es oxígeno. Y el mismo caso sucede para la altitud. Conforme aumenten estos parámetros vamos a tener un decrecimiento en la concentración de oxígeno. También no es solo la limitante de cómo ingresa el oxígeno al agua o cuánto oxígeno puede ingresar a nuestra agua, sino que vamos a tener el consumo que se da de este oxígeno que una vez ingresó a nuestros cuerpos de agua. Y este consumo se da a través de tres procesos principales. Son básicamente dos, pero podemos separarlo en un tercero asociado a la parte antropogénica. Naturalmente lo podemos mencionar en dos líneas principales, que serían la respiración, que serían los organismos acuáticos que están dentro del agua per se y que captan ese oxígeno para poder realizar sus procesos de respiración. Y por el otro lado van a ver todos aquellos minerales que se encuentran disueltos en el agua que reaccionan con el oxígeno y a través de procesos de oxidación también hacen que haya una disminución en la concentración del gas en el agua. Recientemente tenemos el problema de los componentes, de los contaminantes antropogénicos más bien, que han aumentado bastante la concentración en nuestras aguas y lo que ha causado también es un decrecimiento en la concentración de oxígeno. Igual sucede algo similar al caso de mineralización, sin embargo aquí son un poco más las especies de fósforo asociadas a detergentes las que están causando este decrecimiento en el oxígeno. Es igual la adición de contaminación por parte de los seres humanos que alcanzan los cuerpos de agua, captan ese oxígeno, reaccionan con ese oxígeno y producen un decrecimiento en la concentración. Efectos, pues efectos hay muchos, pero por mencionarles uno muy puntual y que es bastante visible, es el decrecimiento en la vida marina o en la vida que se encuentra, la vida acuática. Este es un ejemplo nada más. Estos rangos no son los mismos para todas las especies, pero a modo de ejemplo es bastante visual de entenderlo. Conforme empecemos a disminuir la concentración de oxígeno disuelto, pues va a empezar a disminuir primero la abundancia, luego va a disminuir ese crecimiento y luego lo vamos a someter a esas poblaciones a condiciones de estrés que los van a empezar a mitigar tanto la sobrevivencia como la diversidad que vamos a tener en nuestros cuerpos de agua. Entonces, incluso la EPA de Estados Unidos ya nos dice que un nivel de 3 ya es bastante peligroso para muchas especies marinas o para acuáticas o para la mayoría de especies acuáticas, y niveles por debajo de 1 ya son completamente inadecuados para la supervivencia de ninguna especie. Acá mencionarles, obviamente hay algunas que son un poco más susceptibles que otras. Hay las especies normalmente que se encuentran un poco más al fondo de los cuerpos de agua, en el área de los sedimentos, en el fondo del cuerpo marino, son los que se ven más afectados debido a que son las zonas donde se empieza a hacer anóxico en
en primera instancia. Es donde al inicio del decrecimiento en la concentración de oxígeno, es donde en estas zonas donde el decrecimiento se da de la manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si no controlamos el oxígeno adecuadamente, pues incluso llegar a darse crecimientos bacterianos demasiado acelerados que produzcan procesos de eutrofización y que esto cause completamente la mitigación de la vida marina o la vida acuática que pueda sobrevivir en estos ambientes. Entonces, es súper importante poder controlar el oxígeno. Incluso ya hay mucha legislación a la que nos podemos referir para identificar más o menos los umbrales de dónde es importante o dónde se pueden ver afectados realmente nuestros ecosistemas a partir de mediciones de oxígeno disuelto. Como les mencionaba, zonas inferiores a 3% en miligramos litro de oxígeno disuelto ya es muy difícil poder encontrar vida marina. Concentraciones menores a 1 miligramo litro, pues ya es completamente imposible. Perdón, aquí me voy a devolver porque apreté un botón equivocado. Por acá. Entonces, ahí es donde empieza a identificar la importancia de poder hacer la medición de oxígeno disuelto de la manera adecuada. Y es que detectar de manera temprana es la manera más sencilla de poder controlar la eutrofización. Bioremediar zonas acuáticas que han ya sufrido procesos de eutrofización es bastante complicado. Entonces, para poder garantizar una protección adecuada del medio ambiente, la mejor manera es poder hacer una detección temprana, y para ello realmente ocupamos poder hacer una medición adecuada de lo que sería el oxígeno disuelto. Esta importancia también la podemos extrapolar no solo a ambientes, al medio ambiente, sino que también podemos aplicarlo a ensayos de laboratorio, mencionando el test de biodegradabilidad o ensayos de BDO, que realmente lo que hacemos es cuantificar oxígeno disuelto en nuestro ensayo, y a partir de eso es que podemos asignar este DBO o esta propiedad de biodegradabilidad. Tenemos que poder cuantificar el oxígeno disuelto adecuadamente, porque si no, pues el error sistemático se va a ver traducido a los resultados de estos otros ensayos. Mencionarles también la importancia de tener un correcto control metrológico, puesto que esto es la única herramienta o la única forma que tenemos para poder detectar si realmente hay algún problema con nuestras mediciones. En el caso de oxígeno disuelto, muy puntualmente, no es tan común, no vemos tantos materiales de referencia, no vemos tantas herramientas de aseguramiento de la calidad, pero es más o menos ahí donde venimos a tratar de aportar un poquito con este proyecto. Es importante mencionar desde ya también que la mayoría de los que estamos acostumbrados a trabajar con oxígeno disuelto sabemos o deberíamos tener en consideración que el mal manejo es uno de los mayores contribuyentes al error en las mediciones. Puede ser la falta de mantenimiento, es súper crítica en el caso de poderle dar las mediciones correctas en nuestros sistemas de oxígeno disuelto. Entonces, prestar muchísima importancia a lo que sería el manejo de los equipos, evitar golpearlos, a pesar de que sean tan transportables, tan útiles en campo, evitar darles ese mal manejo que se suele utilizar para equipos de campo. Y también prestarle mucha atención a lo que sería el mantenimiento preventivo, porque realmente los cambios de membrana y la limpieza de los electrodos suele ser uno de los puntos en contra. A modo de comparación, el método clásico contra el método Winkler, lo que vamos a ver más o menos son lo que serían ventajas y desventajas. Nos vamos a concentrar primero en lo que serían los sensores, debido principalmente a que suelen ser los más utilizados, porque son bastante fáciles de utilizar, suelen ser preferidos por los laboratorios de rutina, y es básicamente porque son muy fáciles de utilizar y porque suelen ser muy portables. Sin embargo, pues pueden ser no tan robustos como se cree. A raíz de hablar de las ventajas, podemos mencionar que son nuevamente muy fáciles de utilizar, son muy portables, pero a su vez
pequeñas ventajas que podemos estar ganando, podríamos estar sacrificando nuestra comparabilidad de los resultados. Otra ventaja que tienen estos sensores es que son muy sensibles, y aquí estamos hablando tanto de los ópticos como de los amperométricos. Suelen ser muy sensibles y esto es bastante útil, puesto que no tenemos que realmente sacar esa muestra, no tenemos que ir a cuantificar esa muestra, sino que podemos incluso obtener mediciones en tiempo real. Los sensores como tal suelen ser tecnologías que están viniendo a facilitarnos la vida, viniendo a aportar muchísimo para poder hacer estas mediciones de las mejores maneras y en los lugares más remotos. Sin embargo, por el otro lado, puede que si no se mantienen adecuadamente, podamos estar incluyendo errores importantes en nuestras mediciones. Entonces, por eso es importante manejarlos adecuadamente, tener en consideración que pueden, a pesar de que son muy portables, pueden no ser tan robustos. Eh, Tener en consideración que el aseguramiento de la calidad no es tan común, entonces los servicios de calibración como el que estamos implementando a través de este proyecto es muy valiosa herramienta para poder hacer esa cuantificación y evitar sacrificar la comparabilidad de los resultados simplemente por ganar en facilidad de uso o en portabilidad de los equipos. En contraste, podemos hablar de lo que sería el método clásico o el método Winkler, que quienes han trabajado con este método se darán cuenta que es bastante tedioso, requiere muchísimo tiempo, utiliza reactivos muy contaminantes y es un poco complejo de utilizar porque no podemos obtener resultados en tiempo real. Entonces, si quisiéramos utilizar el método Winkler en campo, realmente sería bastante complejo de implementar. Respecto a sus mejoras, pues sus ventajas, perdón, pues obviamente es el método estándar de referencia, todos lo tenemos aceptado y sabemos que por ser un método primario es el que va a asignar el menor error posible. Sin embargo, pues las desventajas que nos presenta, pues más bien hacen que sea un poco complejo de implementar. A raíz de ello se han hecho algunos estudios. En este caso podemos mencionar esta comparación que se hizo en una universidad en Estonia. La idea de este estudio era básicamente ver cómo los laboratorios de rutina hacían sus mediciones bajo sus protocolos, sin embargo, en un ambiente controlado. Entonces, básicamente, lo que utilizamos para este estudio fue llevar todos los equipos de los laboratorios de rutina a un ambiente controlado bajo ciertas condiciones y hacer la medición bajo los protocolos de cada laboratorio. Esto es muy interesante, puesto que uno esperaría que las mediciones sean súper comparables, dado que las condiciones son muy controladas entre sí y que el único error que podamos encontrar sea el asociado a los equipos de medición. Pues, ¿qué pasó? Se encontraron errores bastante importantes. De hecho, aquí voy a detenerme un segundo para poner el puntero. Este es un gráfico que lo que podemos ver son diferentes temperaturas. Acá tenemos 25 grados, 20 grados, 15 y 5. Y lo que vamos a graficar en esta línea es la diferencia que tenemos en miligramos litro respecto a nuestra referencia que se encuentra acá marcada en la línea punteada. Entonces, para la mayoría de laboratorios, que son estas siglas que tenemos por acá, tenemos un error un poquito, o más bien no tan importante. Realmente se ve que algunas de las sondas estaban trabajando o se estaban desempeñando bastante bien. Podemos identificar que conforme la temperatura decrece, esos errores aumentan. Eso sí es bastante notable a partir de este gráfico. Sin embargo, algo que quería resaltarles con esta imagen es que incluso en la temperatura de 25 grados, para algunos laboratorios tuvimos una diferencia de hasta 1.5 miligramos litro. Si se acuerdan de esta tablita y se acuerdan de los datos que les mencioné, se recordarán que hay umbrales que ya mencionados por EPA, que estarán aquí en 3 miligramos litro y en 1 miligramo litro, que incluso mediciones con este error ya podrían dejarnos fuera de estos intervalos. Entonces, es ahí donde recae básicamente la importancia de poder hacer la calibración de oxígeno disuelto, porque realmente no tenemos la capacidad de detectar si tenemos un error sistemático así de importante. Y noten que, pues al inicio en 25 grados sí se mantuvo alrededor de 1.5, pero al bajar a 20 más bien, ese error aumenta hasta 2.5, o en este caso aumenta hasta casi 3.5 a 15 grados Celsius.
Entonces, imagínense en poder reportar un valor de, no sé, de 6 miligramos litros y que al final tengamos que poner una corrección por un error sistemático de casi el 50% de mi medición. Es ahí justamente donde recae la importancia de poder hacer la calibración de estos equipos para poder detectar este tipo de errores y poder sacar este tipo de equipos de funcionamiento. A modo de método de referencia, nosotros utilizamos este paper que tienen en pantalla. Este es uno de las mejoras que se le realizaron al método Winkler. Eh, lo que buscaba este era poder ser un poco más preciso, poder asignar una incertidumbre un poco más pequeña a través de la titulación gravimétrica. Entonces, este paper básicamente lo que hizo fue agarrar el método clásico Winkler e implementarle algunas pequeñas mejoras. Es básicamente lo que nosotros hicimos con este paper a través de este proyecto. Agarramos este método de referencia e implementamos algunas mejoras que veremos ahorita más adelante en la presentación. Ese paper también fue la referencia que se utilizó porque este proyecto nace a partir de una iniciativa de PTV en conjunto con la economía de Uruguay, con el laboratorio de referencia de Uruguay, donde queríamos comparar la región en función de la calibración de sensores de oxígeno disuelto. Entonces, básicamente teníamos un equipo que anda viajando por todos los países, cada uno lo calibra con su sistema y la idea es poder detectar qué tan comparables somos entre sí. Para este proyecto participamos economías de Uruguay, Perú, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y Ecuador. Noten que acá tenemos a Estonia también, que está por acá, resaltado en amarillo, y Estonia fue el que se encargó de desarrollar el mapa a través del paper que estaba en la diapositiva, de desarrollar el método, perdón, a partir del paper que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, incluso para esta comparación tuvimos el placer de tener la referencia que desarrolló el método tanto al inicio de las mediciones como al final. Nada más mencionarles, Costa Rica ya realizó sus mediciones, está próximo a reportar resultados y la economía que en este momento está midiendo es Perú. Ok, ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo que sería, ya con ese poco de background, de cómo funciona la medición, de la importancia realmente de tener la medición, vamos a empezar a hablar de lo que sería nuestro método y cómo lo utilizamos para calibrar los sensores de oxígeno disuelto. Si se acuerdan, el método se subdivide en dos subsistemas, el sistema de saturación de oxígeno y el sistema de titulación amperométrico. El sistema de saturación de oxígeno básicamente es donde saturamos nuestra muestra y donde hacemos una recolección de esta muestra. Igual ahorita lo vamos a ver un poco en imágenes, pero es básicamente donde se realiza la saturación de una columna de agua y a través de baloncitos pues podemos hacer un muestreo del agua que teníamos ahí. Esta misma muestra es la utilizada para la calibración de los sensores. Los sensores igual se introducen dentro de este sistema para poder realizar la calibración de una manera similar a como lo hacía la Universidad de Estonia. Y por el otro lado lo que tenemos es el sistema de cuantificación, donde se hace una titulación amperométrica, primero del titulante, que en este caso es el tiosulfato, y luego se realiza la titulación de la muestra. Acá abajo tenemos las reacciones que comandan todo este sistema y ahorita las podemos ir viendo una por una. A nivel de nuestra metodología, este es el sistema que implementamos. Nosotros tenemos un compresor de aire, que es de donde sale nuestro flujo de aire per se. Este flujo de aire se hace pasar por un filtro de aceite y de partículas previo a ser introducido a nuestros burbujeadores. Entonces, tenemos un flujo de aire que viene con un flujo más bien de 1000 mililitros por minuto. Se hace pasar por nuestro burbujeador 1. Acá se inicia la saturación de este flujo de aire. Después de este burbujeador 1 pasa al burbujeador 2, pasa al burbujeador 3 y seguidamente pasa por nuestro burbujeador de verificación. Igual esto lo vamos a ver porque parte de implementar un tercer burbujeador y nuestro burbujeador de verificación son parte de las mejoras que nosotros implementamos a este método, entonces los comento ahorita, pero para que vayan entendiendo es básicamente un flujo de aire seco
que se pasa por filtros, luego se satura o se humedece con estos 3 burbujeadores, y la idea es poder aumentar la saturación a un valor por encima del 90%, que lo podemos medir a través de nuestro burbujeador de verificación. Acá tenemos una sonda de humedad y también tenemos una sonda de temperatura para poder mantener esos 2 parámetros bajo control. Y lo que hacemos es básicamente nuestros medidores o nuestros objetos bajo calibración se sumergen en nuestro sistema para poder hacer dicha calibración. Para este sistema se controla humedad relativa, que sería que el flujo supere la humedad deseada, la temperatura, lo hacemos a través de un baño, pero también tenemos un termómetro digital introducido en nuestro sistema. Controlamos el flujo de aire antes de introducirlo en nuestro sistema. Tenemos un parámetro de estabilidad de la medición, que este parámetro básicamente la idea es que cuando introducimos nuestros medidores de oxígeno para calibrarse, el valor a reportar o el valor estable para esa medición de esos objetos bajo calibración tiene que mantenerse o tiene que tener una variabilidad inferior a 0.02 miligramos litro, y agitación de nuestro sistema para mantener todas las condiciones estables. De esta forma es que hacemos la recolección de la muestra. Básicamente acá es donde se hace la saturación, se hace la calibración de los sensores, introducimos nuestros balones. Estos balones están calibrados y sabemos cuánto es el volumen y la masa que tenemos dentro de ese balón totalmente lleno, porque eso es importante. El balón tiene que sumergirse y salir de nuestro baño completamente lleno, no puede haber una burbuja de aire. Lo que pasa es que la concentración de oxígeno en aire es 30 veces superior a lo que sería en esto es utilizar reacciones. Esta reacción es básicamente utilizar las reacciones clásicas del método Winkler, la titulación común de método Winkler del amarillo paja con almidón, un poco modificada, dado que nosotros lo llevamos a nuestro sistema de titulación amperométrica. Acá dejamos de lado lo que sería el almidón y utilizamos corriente para poder detectar ese punto final. Aplicamos un voltaje de 100 milivolts en el electrodo y colocamos el electrodo dentro de nuestra disolución, y al ir agregando el titulante, el tiosulfato, la corriente empieza a disminuir hasta obtener la corriente de la línea base o del blanco, que es básicamente cero. Entonces lo llevamos a un valor de 100 milivolts y se reduce un poco y luego regresa otra vez a 100 milivolts. Esto lo podemos medir a partir de un amperómetro, y este amperómetro es el que nos permite ver un crecimiento primero en la corriente y luego ese crecimiento que les comentaba que alcanza la línea base del cero, que es básicamente del blanco, perdón, que es casi cero. Parámetros a controlar en este lado, pues controlamos la cantidad de gota mínima que podemos agregar, tanto como componente de incertidumbre para poder saber qué tan finos podemos ser al detectar ese punto final. Controlamos la agitación de nuestras titulaciones y se implementó también lo que sería la captura de datos y control automático de equipos. Eso es básicamente que todos los datos van directamente a nuestro servidor y los equipos se controlan a través de un ordenador de cómputo. Para describir brevemente el sistema, básicamente tenemos un generador de voltaje, que fue fabricado aquí in-house, y básicamente es una batería que lo que permite es entregar esos 100 milivolts a nuestro electrodo, está sumergido en la disolución, y hacemos una titulación gravimétrica, por eso es que está la balanza acá. Lo que hacemos es que pesamos nuestra jeringa antes de iniciar la titulación y pesamos nuestra jeringa al terminar, y por diferencia de masa podemos saber cuánto fue la cantidad de reactivo que agregamos. Esto es lo que podemos ver básicamente a partir de nuestro software de captura de datos, que es este que podemos ver acá.
Y es básicamente lo que les acabo de comentar. Tenemos masas iniciales, que serían los puntitos que ven arriba, y tenemos masas finales, que serían los puntitos que ven abajo. Básicamente es el decrecimiento de la masa respecto a cómo se comportaron esas corrientes en cada una de las titulaciones. Entonces, aumenta la corriente, estabiliza y luego decrece conforme se empieza a agregar el titulante. Y así para cada una de las muestras. Aquí nada más mencionarles, tenemos estas que están acá son muestras porque son un poquito diferentes, y estas que son un poco más altas es la titulación del titulante, del estándar. Comentarios, esto simplemente lo tenemos conectado a un servidor de internet, entonces esto puede ser accesado en tiempo real desde cualquier computadora. Yo puedo estar en el laboratorio haciendo la titulación y alguien más podría estar viendo los resultados del experimento en tiempo real. Y esto lo hacemos a través de esta interfaz que tenemos a mano derecha, que básicamente pues registra alguna información general del experimento y nos permite hacer el control de los equipos, en este caso la balanza y el multímetro. El multímetro simplemente es una captura de corrientes. Respecto a la etapa de resultados y discusión, lo que obtuvimos fue, bueno, primero iniciamos con una etapa de optimización. Agarramos el paper de referencia y pensamos cuáles eran aquellas posibles oportunidades de mejora que podríamos haber implementado aquí a nivel de laboratorio, y lo que hicimos fue básicamente eso. Primero, implementamos un tercer burbujeador, que es este que tienen en la imagen de la izquierda. En el paper original solo se utilizan dos, son bastante similares a este, pero solo se utilizan dos. Ellos tenían un tiempo de estabilización de 2 horas, nosotros logramos reducirlo a la mitad a partir de simplemente la implementación de un tercer burbujeador. Eso por un lado. Seguidamente, la medición de la humedad relativa del flujo en el paper original se realizaba al inicio y al final. No tenían idea de cómo se comportó a través de la medición. Entonces nosotros decidimos implementar también un medidor de verificación, un burbujeador de verificación más bien en línea. Entonces, para poder cuantificar cuál es el contenido de humedad que tenemos durante toda la medición. Realmente las mediciones son bastante rápidas, normalmente tardan aproximadamente 20-30 minutos la calibración de los sensores, pero para poder llegar ahí, pues el desarrollo ha sido bastante camino. Este burbujeador nos permite realmente entonces evaluar o medir cuál es la humedad relativa que tenemos en nuestro flujo durante todos estos 30 minutos. Implementamos lo que sería la captura de datos automatizados y el acceso online y el control de los equipos a partir del desarrollo que se hizo del software para el control de la balanza y el multímetro y la graficación de los resultados obtenidos. Se implementó un voltímetro que en nuestro sistema anterior de la titulación amperométrica, este voltímetro lo que hace es poder medir el voltaje que se está entregando durante toda la medición. Igual ellos lo que hacían era que medían el inicio y el final y verificaban que mantuvieran los 100 milivolts. Nosotros también lo decidimos implementar en línea. Y por último, controlamos la sobresaturación a partir del tamaño de la burbuja y una agitación constante en nuestro sistema de saturación. Esto es, bueno, y también lo incorporamos en nuestra incertidumbre, pero esto es básicamente cómo mantener el sistema bajo control en función de que la sobresaturación no sea un efecto a introducir en nuestro sistema. Esto lo que hicimos fue ensayos de validación para ver más o menos cuánto tiempo se mantenía estable nuestro sistema, y pudimos ver que se mantenía por al menos casi 2 horas, se mantenía estable. Entonces, considerando que que si la calibración se realiza en 30 minutos y tenemos 2 horas de estabilidad, pues sabemos que esto no va a ser un problema. Respecto a la etapa de validación, lo dividimos en estas 3 etapas, lo que sería precisión, sesgo e incertidumbre de medición. Precisión se concentró en ANOVA, sesgo se concentró en utilizar error normalizado para evaluar resultados, y la incertidumbre la realizamos a través del enfoque de Kraken. Respecto a precisión, se realizan 7 réplicas por día y se realizaron 4 días, entonces ahí teníamos algunos datos para poder evaluar. Dentro de los días vimos que la variabilidad que teníamos era un 0.19%, estaba bastante bien, y entre días vimos que tampoco era tantísima la diferencia que obteníamos, sino que
que crecía hasta un 0.25%. En general, combinando estas dos, obtuvimos un 0.31% de precisión. Respecto a sesgo, lo que se hace es básicamente comparar nuestro resultado experimental contra un resultado teórico. Este resultado teórico es la ecuación de Benson y Krauss, que es un paper clásico de 1980, que también fue adaptado por la ISO 5814 en 2012. Esta ecuación básicamente lo que hace es considerar temperatura, humedad y presión atmosférica para realizar el cálculo de la ecuación teórica de Benson y Krauss. Ya con este valor, considerando algunas otras fuentes de incertidumbre, como sería sobre o falta de saturación, la estabilidad del baño térmico o el CO2 atmosférico, podemos hacer una estimación de un valor teórico contra el cual compararnos. Incluso este valor también podría utilizarse y se utiliza en algunos casos para hacer la calibración. Sin embargo, lo que pasa es que vamos a tener una incertidumbre un poquito mayor, que si es apto, pues se puede utilizar. Sin embargo, nosotros decidimos tratar de hacerlo lo más fino posible, igual por ser un laboratorio nacional de meteorología, tratar de aportar el menor componente de incertidumbre, y obtuvimos realmente resultados bastante comparables con nuestra referencia. En todos los casos, sí es importante mencionarles eso, obtuvimos resultados con un error sistemático por debajo de lo que sería nuestra referencia. Parece que tenemos ahí algún efecto que no hemos podido identificar. Sin embargo, evaluando a partir del criterio de error normalizado, hemos visto que nos mantenemos, incluso en el peor de los casos, que es 0.61, nos mantenemos bastante por debajo del criterio de error normalizado. Incluso las incertidumbres son comparables y los resultados en algunos casos también son muy comparables. Respecto a nuestra incertidumbre de medición, este es nuestro modelo matemático, es un poquito complejo. Este fue diseñado igual acá en el laboratorio en base en la referencia del paper. Es bastante comparable con el paper, pero introdujimos algunos otros componentes de incertidumbre que considerábamos importantes. Igual la mayoría vienen de la referencia, pero tratamos de evaluarlos de acuerdo a nuestras condiciones acá en el laboratorio. Para ello, lo que hicimos fue un Ichikawa que nos permitía visualizar cómo se hacía la combinación de estos componentes de incertidumbre y cuál era el efecto que podían tener sobre nuestra medición. Se consideraron todos esos componentes y pudimos aterrizarlo en este modelo matemático. Por la complejidad de ese modelo y por la rigurosidad que tratamos de darle a este proyecto para obtener nuestras mejores incertidumbres, decidimos hacer el enfoque Crackten, que era lo más práctico, porque realmente hacer el enfoque de GUM para un modelo matemático tan complejo, lo intentamos y realmente lo hicimos como una comprobación de Crackten, pero nos tomó muchísimo tiempo en comparación con la practicidad que nos aporta Crackten. Entonces, bueno, se hizo la combinación a través de este método. Por fortuna, ustedes no tienen que, que dedicarse a ver eso, simplemente les traía esta tablita para poder ampliarles un poquito al respecto de nuestra incertidumbre y comentarles algunas cosas importantes. Primero, nuestro mayor componente sería este que está acá, que casi pesa en un 90% y es relacionado a nuestra trazabilidad. Sería la concentración de tiosulfato, que a su vez está relacionada a la concentración de yodato, que es trazable. Y es lo que lo hace un método primario. Por otro lado, vamos a tener otros componentes, como lo serían la introducción de oxígeno entre el recipiente y la tapa, que realmente esto es bastante tricky, porque ahí es donde empieza a jugar un poquito la expertise del analista, tanto para este como para repetibilidad, porque es un poquito difícil, digamos, por decirlo de alguna forma, evitar que se te metan burbujas entre el recipiente y la tapa. Ya es de pura expertise, de cómo pongas la tapa, de la velocidad con la que hagas, de cómo hagas el sello, todo ese tipo de cosas empiezan a jugar un poquito y pues por eso es que tiene una componente de incertidumbre tan grande. Esta componente es teórica, viene del paper. Y por el otro lado, en la misma línea, pues que llegan sumamente sucios. Entonces, tengan en consideración que no realizamos mantenimientos, no realizamos ajustes de estos equipos per se. Y también de que tenemos 3 intervalos definidos para realizar esta calibración. No es que es un servicio que está abierto per se para realizarse en cualquier momento del año, por ser un sistema tan complejo
que requiere tanto cuidado y que ha llevado tanto desarrollo, pues se han establecido 3 fechas, que sería marzo, julio y noviembre. Entonces, si alguna calibración pues, se programa fuera de estos intervalos, lo que se va a hacer es se va a programar para el siguiente intervalo que esté más cerca. Y si alguno estuviera interesado, pues esos servicios están disponibles en nuestra página web. Por último, una nota simplemente respecto a nuestro sistema. Obviamente, las ondas van a estar sujetas a que sean físicamente puedan entrar en nuestro sistema. Entonces, si hay ondas muy grandes que no se pueden desarmar, puede ser que sea una limitante para poderlas calibrar. En este caso, en el de la foto, por ejemplo, ahí teníamos 4 equipos en calibración. Eran bastante grandes, pero tenían la facilidad de que se podrían desarmar. Entonces se quita una parte de la sonda y se introducen los electrodos atinentes. También mencionarles que acá nosotros tenemos uno de nuestros equipos, es un equipo de control para asegurarnos que no hay una variabilidad del sistema durante toda la medición. Y él se mantuvo bastante constante. Mencionarles nada más que a partir de este servicio fue posible identificar que 2 de estos equipos estaban completamente malos, estaban midiendo con errores muy grandes y 2 de ellos estaban realmente bastante bien. Entonces, nada más resaltar la importancia, y eso creo que lo podemos ver acá, nada más resaltar la importancia de lo que tiene o de lo que podría aportar un servicio de calibración de información valiosa tanto para los laboratorios de servicio como eh, para los laboratorios que utilizan estas ondas para realizar otro tipo de mediciones, como lo es biodegradabilidad rápida o DBO. Darle un correcto mantenimiento preventivo, darle un correcto servicio de calibración y mantener un correcto programa de control metrológico es lo que nos va a permitir identificar cuando pasen este tipo de cosas. Puede ser que incluso el laboratorio que en su momento nos mandó su sonda a calibrar y había emitido algunas mediciones, puede ser que las haya reportado de esa forma sin saber que su equipo estaba completamente fuera de servicio, simplemente por no tener una manera de identificar que eso estaba sucediendo. Entonces, un poquito por ahí, el tema de importancia, tener en consideración la importancia de la calidad del agua y del efecto que podría tener un pobre control metrológico sobre nuestros equipos y sobre las decisiones que tomemos en base a las mediciones que se realicen con estos equipos. Tener en consideración la comparabilidad de resultados. Puede ser que sondas que ciertamente se sometan a condiciones similares, sin embargo, unas se den el correcto mantenimiento preventivo o incluso no se hayan visto sujetas a golpes muy puntuales, a daños muy específicos, no comprometan su comparabilidad respecto a otros que sí han tenido este tipo de problemáticas. Entonces, muy importante, igual, la calibración va a ser la herramienta para poder asegurarnos que somos comparables tanto con nuestros propios equipos como con una referencia trazable, como seríamos nosotros, el Laboratorio Nacional de Metrología, incluso también considerando esto para calidad de agua y para ensayos de laboratorio, como serían DBO y test de biodegradabilidad. Finalmente, en relación a nuestro método, comentarles que ya el servicio está habilitado para cuando quieran, totalmente bienvenidos al laboratorio y pues que es un método primario semiautomatizado. El desarrollo que ha llevado es bastante importante. Llevamos bastante tiempo ya trabajando en ello. Se han obtenido muy buenos resultados y pues ya está disponible para el público en general. Y culminar simplemente diciéndoles que ya tenemos un método apto para su uso previsto, como lo hemos visto a través de toda la presentación. Eso sería de mi parte. Agradecerles muchísimo la atención y si tienen alguna consulta, con todo gusto. Muchas gracias, Eric. Sí, en este momento abrimos el espacio de preguntas, entonces si alguno tiene, puede abrir el micrófono y hacerlo directamente o levantar la mano y le damos la palabra. También pueden escribir en el chat y se la hacemos nosotros. Creo que voy a quitar esto.
Bueno, Gilbert Matamoros nos pregunta por el chat acerca de la comparación con lecturas de aire. Con lecturas de aire te refieres a las que recomienda el fabricante, que sería aire saturado con vapor de agua. Nada más para, Sí, ¿me aclaras? exactamente, sí. Mucho gusto. Los felicito por el trabajo, muy completo. Muchas Solo gracias. me queda la duda que entonces cuando hacemos la calibración, como dice el fabricante, y qué confianza tenemos, ¿verdad? O cómo se compara esto con el trabajo que se realiza en vía húmeda. Sí, bueno, básicamente la corrección que hace el fabricante de calibración de aire saturado con vapor de agua debe ser completamente comparable con lo que sería agua saturada con aire. Lo que pasa es que la presión del vapor de agua debería ser completamente comparable, por así decirlo, en una calibración y en la otra. Entonces, la única diferencia que podríamos tener ahí es en temas de presión. Entonces, por eso es que es tan importante realizar la calibración que recomienda el fabricante de previo de realizar las mediciones o en el sitio de medición de donde se realizan las mediciones para hacer esas correcciones que podrían tener en la medición, pero totalmente. De hecho, es recomendación del fabricante antes de realizar mediciones o antes de realizar calibraciones, se haga la calibración de aire saturado con vapor de agua. No sé si te contesto. Sí, muchísimas gracias. Y no sé, pues por casualidad, esas ondas que funcionaron mal, ¿qué pasaba cuando se calibraban con aire? No alcanzaba la estabilidad nunca. Ah, ya, ok, De hecho, ese fue el primer perfecto. indicador que nos hizo sospechar de ellas. Las tuvimos ahí, las otras, las que estaban buenas, tardaban 10 segundos en estabilizar, las otras tuvieron 10 minutos y nunca alcanzaron el valor. Entonces, ahí fue a partir de los primeros indicios de que había algo mal. Igual las pusimos en nuestro sistema y vimos que sí, que completamente había un error grandísimo. Ok, ok, sí, ya estoy más tranquilo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la consulta. Acá tenemos otra de Brian Calderón. Él nos pregunta, bueno, Eric, ¿cuál sería el aporte en términos de trazabilidad meteorológica de este tipo de servicio? Antes, estos sensores eran trazables. Ok, no, realmente no. El tema es que es una de las deficiencias que tiene esta medición per se y es que no tenemos una forma o una herramienta para poder asegurar la calidad de las mediciones. Entonces, no es tan sencillo como materiales de referencia de pH, por ejemplo, que tal vez es el ejemplo más fácil de poder compararlo, de que simplemente utilizamos nuestro buffer y podemos comprobar que nuestro electrodo está funcionando adecuadamente. Acá no tenemos algo similar. Hay algunas disoluciones de cero contenido de oxígeno disuelto y demás, sin embargo, no son tan comunes. Y hay alguna otra de sodio, de sulfito de sodio, si no me equivoco, al 18 punto algo, que también es como un valor estable de oxígeno disuelto. Sin embargo, para poder decir que son trazables, tenemos que relacionarlo con un método primario o poder relacionarlo con una referencia trazable primaria, que básicamente es lo que venía a aportar este servicio. Es una calibración que está relacionado a una cantidad de materia definida, en este caso es la concentración de iodato, y por eso es que podemos asignarle un valor a la calibración per se que realizamos en nuestro laboratorio. Ok, muchas gracias, Eric. Aquí tenemos otra de Pamela Badilla. Ella nos pregunta, en la validación para el sesgo, ¿por qué elegir una ecuación matemática y no material de referencia certificado? Esto ya que el material de referencia se pudo haber sometido a las mismas condiciones experimentales que las muestras. El tema es la complejidad del material de referencia certificado en contenido de oxígeno disuelto. Ahí es un poquito tricky poder encontrar ese tipo de materiales y como les decía, hay alguno que otro que se podría utilizar, como es este caso del sulfito de sodio, si no me equivoco. Sin embargo, el tema es la asignación del valor que se le da a ese material de referencia. Por eso decidimos hacerlo respecto a un método primario, que es nuestra referencia en realidad, y realmente la verificación respecto al valor teórico es más eso, una verificación de lo que estamos haciendo nosotros es correcto, porque realmente la trazabilidad o como lo digo, la rigurosidad de la medición per se va relacionada al método primario más que a la ecuación teórica que realmente lo que hace es una comparación respecto a nuestro método.
Al final, el método primario es el que lleva todo el peso, el otro simplemente es para verificar que nos anduvimos más o menos adecuadamente dentro de lo aceptable, sin embargo es eso, nada más como una verificación per se. Gracias, Eric. Igual si alguno gusta utilizar la palabra para ampliar en sus preguntas o hacer algún comentario de respuestas, adelante. Todavía tenemos tiempo para alguna otra pregunta, entonces si alguno la tiene, sería el momento. Ok, bueno, de no ser así, le agradezco muchísimo a Eric y la Comet por este espacio, por ofrecernos esta charla. Les comento también que, como les decía al inicio, este es un espacio que hace el colegio todos los meses. La próxima charla va a ser el 20 de septiembre. Vamos a estar anunciando el tema y el ponente o la ponente a través de nuestras redes sociales para que estén pendientes. Y también comentarles que este es un espacio al final que tiene la intención de ser de los colegiados, colegiadas. Entonces, si alguno quisiera presentar un tema, solamente se contacta con nosotros, especialmente conmigo, y lo podemos ir conversando. Entonces, bueno, muchísimas gracias otra vez a Eric y la Comet y a todos por estar acá. Esta charla también va a estar en mi canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos hecho en este espacio de Hablemos de Química. Entonces, Yo que nada tengan más, un buen día y esperamos verlos en las siguientes ediciones. yo nada más para ir cerrando, igual agradecerles muchísimo el haber venido, el haber estado durante la charla y si tienen alguna otra duda adicional, no duden en contactarnos, aquí estamos para servirles y de nuevo ofrecerles el servicio, ahí si en cualquier momento lo necesitan, estamos con total disposición. Muchísimas gracias, Una Eric. consultita, perdón. ¿El Sí. estudio lo tienen publicado en la Comet o algo así? Lo publicamos en nuestra revista interna inicialmente y lo publicamos en una conferencia que se hizo en Estados Unidos. Bueno, de hecho se me olvidó Ah, mencionarles perfecto. ahí. Hace poquito se fue a presentar este mismo documento en Estados Unidos en una conferencia de NCSLI, que es básicamente relacionada con temas de metrología. Ahí ya se hizo la presentación. Sin embargo, la idea es poderlo ya realmente publicar en un paper un poco más serio. La idea es poderlo llevar a un paper poco más de peso. Sin embargo, todavía nos hace falta un poquito de experimentación para poder ampliarlo un poquito más. Muchas gracias. Con todo gusto.